El hecho es que yo contacté con Laura. Laura y yo nos conocemos desde hace unos cuantos años, ¿no? Desde guerras varias como aquel Traffic, un festival de fotografía documental hace 15 años. Y cuando estuve al caso que estaba llevando el año Catala Roca, le dije, oye, pues mira, es que da la casualidad que yo estoy muy interesado por un tema, y es que veo muchas resonancias de la obra de Català Roca con fotógrafos europeos, ¿no? Y entonces preparé esta exposición, este slideshow, que tiene como unas 50 diapositivas, las pasaré rápidas, porque tirando de memoria, en ese sentido yo tengo creo que una buena memoria visual, encontraba un lligam, ¿no? O sea, una ligación, un enlace entre Català Roca y otros autores. Es muy importante tener en cuenta el contexto, ¿no? O sea, ahora es muy fácil decir, bueno, pues yo establezco vínculos entre muchos autores porque todos los autores están interconectados, si no están presencialmente, si no se conocen físicamente, pero sí están a través de la red, de las publicaciones, etcétera. Pero si nos ponemos en el contexto de una Barcelona y un Madrid de 1953 y 54, hace la friolera de 70 años ya, podemos definir aquello como un erial, ¿no? Después de la Guerra Civil, España se convierte en un país cerrado, en una autarquía, no hay... culturalmente pues han marchado mucha gente o han muerto durante la contienda, y era muy difícil estar interconectado. De hecho, creo que Laura me comentaba que, no sé si fue Laura o Andreu, que por ejemplo el libro de Henri Cartier-Bresson, ¿no? De Images à la Sauvette, o bueno, lo que llevaría el instante decisivo, es que creo que lo publicó en el año 54-56, el propio Català Roca no tiene constancia de la existencia del mismo hasta el año 58. Pero, sin embargo, viendo las fotos de Francesc, te das cuenta que está en el río, en el gran río de la fotografía de aquel momento. Y entonces, por eso, al a proponerlo a Laura, el subtítulo para mí es muy importante, ¿no? Fotógrafo humanista europeo, ¿no? Fotógrafo humanista europeo, ¿por qué? ¿No? Pues porque tenemos, digamos, en España y más en Cataluña, tenemos más o menos la figura de Francesc. Es una figura conocida, curiosamente es conocida y reconocida, pero no hay como un gran mito en torno a la figura. Obviamente no es equivalente a lo que podrían ser, por ejemplo, los fotógrafos de la época como puede ser Robert Doisneau, ¿no? en Francia, ¿no? Me acuerdo cuando se murió Doisneau, pues fue portada de todos los diarios, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Era una especie de patrimonio nacional. Pero la tendencia que tenemos a hacer es como aislarlo, ¿no? Aislarlo en el sentido de que consideramos que es como una figura relevante, muy brillante, pero sin embargo un poco desconectada, ¿no? Un poco desconectada en el sentido de que, aunque es conocido la influencia que tuvo y el respeto que tuvo la generación de los nacidos en el Indar de 1930, estoy hablando de Miserats, Maspons, Massats, esa generación en Barcelona, Coulomb, pero también fuera, ¿no? Pérez Siquier, etcétera, etcétera. Pero sin embargo se ha quedado como una especie como de protón libre, difícil de adjudicar. Y sin embargo yo creo que es un autor que, aunque la figura, ¿no? de él esté bien dibujada en la gente que sepa de fotografía, sin embargo ha quedado como un poco aislada, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿no? Con 3 fotografías donde se ve claro el talante investigador, experimental, ¿no? Sobre todo las fotografías del centro y la derecha. La primera es más formal. Yo me atrevería a decir que está hecha, podría ser cuando estuve haciendo las fotos de Dalí en el Parkway, ¿no? Pero no lo puedo tampoco asegurar completamente. Y digamos que más o menos es conocida su historia, ¿no? La historia de la saga o del clan, ¿no? De los Català Roca, sobre todo, digamos, de la relación con el padre, ¿no? El Pere Català,
Catalapic y los 3 hijos, ¿no? Que son Pere, Francesc y María Áurea, ¿no? María Áurea creo que trabajaba en lo que era archivo y distribución y digamos que era una saga familiar. Pero la figura, digamos, que tendríamos que mirar en este caso sería al padre, ¿no? A Pere Catalapic, porque el padre fue una figura realmente relevante durante el periodo de la República, ¿no? Es decir, no solamente porque haya dejado iconos como Aixafem el fascisme, ¿no? Sino también porque es claramente el enlace o esa conexión con las grandes vanguardias europeas. Me estoy refiriendo al constructivismo soviético y a la Bauhaus alemana, ¿no? Que obviamente se entiende, digamos, que esos libros, que esa forma de ver del padre influirán en Francesc, ¿no? Y eso, bueno, más o menos se da casi por descontado, ¿no? Bueno, es curioso al mirar, ¿no? Que si miramos fotografías de Francesc, podemos encontrar las resonancias claras, ¿no? Como por ejemplo la figura del niño de los recados bajando las escaleras, que es pues muy parecida a la de Alexander Rodchenko, que a su vez remite un poco a todo el imaginario de las escaleras de Odessa del acorazado Potemkin, ¿no? Incluso también pues lo podemos ver aquí claramente, ¿no? Con la Bauhaus y en concreto con el matrimonio de Moholy-Nagy, ¿no? Que esos puntos de vista, esas perspectivas, ¿de acuerdo? La fotografía del hotel que está enfrente de la estación de Francia es de los años 50. En principio es un encargo, ¿no? Es una fotografía, digamos, de encargo de arquitectura, pero a la vez de la descripción arquitectónica hay una interpretación de la obra, ¿no? Como puede ser la fotografía de la derecha, pero obviamente conecta, ¿no? Por los puntos de vista, planos picados, contrapicados, líneas caídas con la vanguardia, ¿no? O incluso también, y por cierto me contó Laura la historia de la pértiga que utilizó para sacar en el monumento a Colón la cámara y hacer un disparo, que es una anécdota deliciosa. Incluso podríamos conectarlo con el trabajo de Francesc con autores interesados por la investigación formal, como era Joaquín Gomis, ¿no? Que durante la Guerra Civil estuvo fuera, pero que luego volvió. Y, por ejemplo, podría ser esta interpretación de la Torre Eiffel. Eso más o menos está controlado, ¿no? También está controlado o asumido, ¿no? La figura de Català Roca como el hermano mayor o el tiet, bueno, más bien el hermano mayor, ¿no? De toda esta generación. Y si miramos el archivo, no hace falta irse muy lejos, o sea, por internet directamente, el archivo de las Españas, por así decir, ¿no? Que Francesc trabajó mucho para los libros, ¿no? Para los trabajos editoriales, veremos resonancias en autores de la quinta posterior, la de los 30, como pueden ser pues Maspons, Massats, ¿no? En esa España profunda, ¿no? de meseta, queda más o menos clara, ¿no? ¿Veis? Aquí, por ejemplo, esto es un pequeño homenaje a Laura, porque la foto del niño del cirio, ¿no? Es de Ricard, de su padre. Esa relación con la infancia, ¿no? Esos adultos chiquitos decepcionados ante la vida, ¿no? Creo que pueden estar vinculados en cierta manera, ¿no? Que es una versión tierna, que no ternurita, de la infancia. Y eso está muy bien. También es bastante conocido, ¿no? El hecho de que Català Roca es un investigador formal, es un espíritu inquieto y que, por ejemplo, no tiene miedo en pasarse al color. De hecho, a partir del año 73 se lanza directamente al color y estamos hablando que pues le quedan todavía 25 años de vida, ¿no? Para desarrollar, y que quizás la figura más, aunque tenga fotos de Nueva York, de otros lugares, quizás los proyectos en color que tenemos más en la mente todos son todos los trabajos que hizo para Joan Miró, ¿no? Para el artista Joan Miró, ese mundo, ¿no? De Miró, Artigas, etcétera, está muy bien reflejado. Obviamente, autores como internacionales, como puede ser Arnold Newman, trabajan también el color, pero hay que decir que la foto de Arnold Newman es posterior a la de Miró, ¿no? A esta que estoy mostrando ahora en concreto, ¿no? Obviamente yo no quiero decir que Arnold Newman se inspirase en las fotos en color de Català Roca, pero igual las conocía. Estas cosas siempre estamos en el
podría ser, ¿no? En aventurar hipótesis, ¿no? Aquí, como vemos, el trabajo del color es fantástico y no es anecdótico, ¿no? Quiero decir porque, aunque ahora se están produciendo el rescate de muchas fotografías en color de autores que se conocían por blanco y negro, ¿no? Robert Capa en color, Inge Moraz en color, ¿no? Sin embargo, en el caso de Francés no era la segunda cámara, ¿no? Esto de llevo una cámara con carrete en color para un propósito comercial, para hacer una portada por si vendo algo, pero lo bonito, lo bueno, lo serio es el blanco y negro, no, en el caso suyo no. Entonces, a partir de esto yo digo, bueno, es que cada vez que veo, a ver, podemos entrar a Catalá Roca de muchas maneras. La mía es desde una persona que lo conoce desde el pasado. Yo me acuerdo del día que murió Francesc, que me acuerdo que trascendió, pero digamos mi absorción seria de Catalá Roca es posterior a su fallecimiento o en los últimos años, ¿no? Pero ya lo veo como un autor hecho y cerrado y completo, ¿no? Mi tendencia es mirarlo como un autor más que como un profesional, que yo creo que esto es una diferencia importante a tener en cuenta, ¿no? Catalá Roca, si no me equivoco, creo que se consideraba a sí mismo un profesional de la imagen, que trabajaba con la imagen, y esto es lo que espero que Laura nos aclare un poco más y participemos. Es un autor que, por ejemplo, su archivo fotográfico, una fotografía, no dices, oh, esta es la foto, esta es mi creación y es intocable, ¿no? La misma fotografía aparecerá en distintos formatos, con distintas compañías, editada de distintas maneras e incluso reencuadradas de distintas maneras, ¿no? Para él es el material base que, como bien recuerda Pepe Fondemora, pues nos recuerda que el negativo es la partitura, ¿no? Y la copia es la interpretación, ¿no? Pero a partir de todo eso yo digo, es que siempre veo que hay un grado de conexión potente. Y digo, ¿cómo puede ser que haya un grado de conexión potente en los temas, en figuras, en fotos que se parecen incluso mucho, si en teoría Francesc vive aislado en un país muy pequeñito, muy gris, entre gris y verde oliva, negro y verde oliva, ya me entendéis, ¿no? Y sin embargo, hay demasiadas fotos que pueden tener por tema o incluso por forma parecidos, ¿no? Yo digo, aparte de que todo lo que pudiera haber del archivo del padre, de Pera, aparte de lo que pudiera encontrar en revistas, en el kiosco internacional de prensa de la Rambla, aparte de algún fotolibro que pudiera caer de aquí o de allá, yo creo que quizás un factor importante puede ser el cine. La gente se pregunta, dice, ¿cómo alguien, por ejemplo, como Vivian Maier, tenía una forma tan prodigiosa de ver, ¿no? Sí, Vivian Maier, por notas, si es que existe, porque ahora dudan que exista, ¿no? Menciona a Eugene Smith, Life, Cartier-Bresson, pero sobre todo le gustaba mucho el cine. Y yo creo que no olvidemos que la generación de los años, los que eran adultos o jóvenes adultos en los 40, 50, 60, el cine era un referente visual muy potente. Y que la misma película A Place in the Sun, Un lugar bajo el sol, con Monty Cliff y tal, la veían en Madrid, la veían en Barcelona, igual con censura, pero se veía la película, se veía en Estados Unidos, se veía en Francia, se veía... Hay todo un imaginario, ¿no?, que quizás puede ser la clave. Entonces, viendo, por ejemplo, intentando establecer similitudes, y avanzo, veo que, por ejemplo, con la escuela neorrealista italiana, que es más que cine, ¿no?, es toda casi una forma de entenderlo, hay contactos, ¿no? Y, por ejemplo, Mario de Biasi, ¿no?, que es quizás el autor que a mí más me interesa de esa generación, pues propone imágenes que por tema o por espíritu pueden conectar, ¿no? Como por ejemplo la vendedora ciega y la extraperlista, que por cierto tenemos aquí la copia. O esta relación, ¿no?, de la relación de la mujer en el espacio público, en un espacio obviamente que ahora podríamos llamar como heteropatriarcal, ¿no? En el sentido de que en el caso de la izquierda es una fotografía de una sesión de moda en la calle, las primeras secciones. La mujer va de espalda, pero es la actitud, ¿no?, de todos los hombres, ¿no?, de los hombres italianos que lo miran, ¿no?, como...
De la misma manera que, bueno, podríais decir que, por ejemplo, está la foto de Ruth Orkin, ¿no? De American Girl in Italy, que es una chica que va caminando y un montón de italianos que lo piropean, ¿no? En una esquina. Hay uno con una Vespa, bueno, os lo dejo para que lo busquéis en Google, ¿no? Pero a mí lo que me interesa de la foto, por ejemplo, el vínculo que establezco, aparte de que estén de espaldas, es la actitud, ¿no? Un montón de hombres miran con ojos codiciosos a la modelo de Mario De Biasi y 6 mujeres van como la armada invencible, hecho el acorazado, ¿no? El portaaviones, van subiendo por la Gran Vía, ¿no? Pertrechadas, dispuestas a saberse defender en caso de agresión verbal, ¿no? Del piropo, ese piropo que, por ejemplo, años más tarde también representaría a Xavier Miserats con el piropo de Vía Layetana, ¿no? Del chico que piropea a la chica que se siente agredida, ¿no? Esta cultura visual de extrarradio, ¿no? De las ciudades que van creciendo y que van absorbiendo la población del rural, ¿no? De la Italia de posguerra, pero también, ¿no? Esos Milanes, esas Romas que se van haciendo grandes, pero también esos Madriles y esas Barcelonas que van absorbiendo, ¿no? de las poblaciones rurales, esos arrabales, ¿no? La foto de la derecha es muy conocida porque es utilizada en la portada de La sombra del viento de Ruiz Zafón, pero esa es una novela muy, muy barcelonesa representada con una portada que está hecha en Madrid, la fotografía, esa es la anécdota, ¿no? Y luego si nos vamos ya a lo que es la escuela americana, ¿no? De esa fotografía posterior, ¿no? De los años 50, de repente aparecen cosas que dices, wow, ¿no? Qué prodigio, ¿no? Yo la primera vez que reparé en la foto del tranvía de Catalarroca, no sé si esto es la calle Muntaner o dónde es, ¿no? Claro, me resonó en la cabeza la foto vertiginosa, ¿no? De Vértigo de Robert Frank, que no está incluida en The Americans, ¿no? Y en el cual la línea parece que vibra, ¿no? Y es que digamos que la aproximación visual es muy, muy, muy similar, ¿no? También podríamos hacerlo, esto ya es más fácil encontrarlo, ¿no? Entre esa fascinación por el cine, las luces. En este caso es una foto de William Klein, ¿no? En el New York 1954-55, ¿no? Pero también lo podríamos encontrar en otros fotógrafos como Louis Faurer, ¿no? Que trabaja la noche en el Nueva York. Y aquí pues estamos en la Gran Vía y con A Place in the Sun, justamente, ¿no? Visto por Francesc. Esos pequeños instantes decisivos, ¿no? En este caso es Faurer, aunque esta foto la he visto firmada en internet por Cartier-Bresson, pero yo diría que es el Louis Faurer, ¿no? Y el pescador, ¿no? En el puerto, yo creo que este es en el Ampurias, no, está aquí en la Costa Brava, ya no me acuerdo el nombre, ¿no? Ese momento, ¿no? Del salto un poco lúdico, que obviamente también remite al inevitable salto del Raulowski de Cartier-Bresson, ¿no? De la estación de Saint-Lazare, ¿no? Y luego la mirada hacia la infancia, en un momento en que la infancia todavía era visible, ¿no? Yo tengo ganas de ver, no voy a llegar, pero me gustaría ir al año 2080 para ver cómo los ciudadanos de la distopía del 2080 ven que en los años 20 del siglo XXI no había niños, porque no hay fotos, no hay documentos de niños, o son seres que tienen una franja en la cara, ¿no? Que no se les ve, ¿no? Y entonces, pero en los años 50, 60, 70, pues no sé, yo me acuerdo que mi padre, que era un abogado aficionado a la fotografía y tenía cámaras grandes, una Mamiya RB, cuando íbamos de excursión el domingo por el sur de Tenerife, ¿no? De donde soy yo, pues nos ponían mi padre tenía que le decían, oiga, le hace una foto al niño, ¿no? Y ahora ya no, ahora es totalmente al revés. Mi padre decía, hombre, es que el carrete tiene 10 disparos, ¿no? ¿Vale? Pero aquí vemos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, obviamente, la fotografía de Francesc, el niño que está vendiendo, está pendiente de la cámara, pero también Vivian Maier, la fotografía de las niñas. Pero esa complicidad y esa poca distancia, ¿no? Ese cuerpo a cuerpo sin sospecha, ¿no? Creo que está compartido, ¿no? Y luego empiezas a ver, por ejemplo, un autor afrancesado como es Louis Stettner, que viajó a París y estuvo viviendo ahí, ¿no?
Por ejemplo, hay fotografías que visualmente se parecen mucho, ¿no? Esa representación de la calle, ¿no? O esta, ¿no? De los espacios intermedios, de los veladores, de las entradas de restaurantes, de los negocios, ¿no? Hay como una serie de elementos formales y visuales comunes, ¿no? Entre las fotografías de Català Roca y de Stendhal, que estoy casi convencido que no conocía de nada, porque es un autor poco conocido, ¿no? Obviamente también el sentido de los negocios, el sentido del maniquí, toda la conexión que tiene con la escuela surrealista, los maniquís de Adjet rescatados por Berenice Abbott, ¿no? Y todo lo que son ese imaginario del maniquí de alter egos humanos, ¿no? En este caso, en este caso, pues ya estamos, ¿no? Esta foto ya es de Bubat, porque inevitablemente por proximidad cultural, donde sí podríamos buscar referentes sería, ¿no? Entre la relación de la escuela humanista parisina de posguerra con la de Català Roca, que quedaba más cerca, ¿no? En este caso, obviamente, la mítica foto de la Transvaal. O esta, aunque no es exactamente, una es un puente sobre el río Sena, otra es el viaducto de Segovia en Madrid, el ambiente de la fotografía, esa conexión o esa relación con el espacio urbano, cómo se interpreta el espacio urbano. En el fondo, en el caso de la de Català Roca, pues tampoco está tan lejos de películas como el Tercer Hombre, ¿no? Estoy pensando ya en autores como Orson Welles, ¿no? La forma de acercarse casi podría ser ¿no? un fotograma de una película de misterio, ¿no? La relación con la infancia, obviamente, ¿no? Aquí en este caso, pues Bubat, ¿no? Y Català Roca. Más dramática la foto de Català Roca, sin lugar a dudas, ¿no? Ahí se ve el elemento, ¿no? De la posguerra y del hambre, aunque también, obviamente, Francia estaba en posguerra, ¿no? Pero esa relación de los niños que observan y un poco autónomos en el ámbito de la ciudad, ¿no? No pegados a un padre o una madre o una tableta. También el tema de la infancia, de la vejez, ¿no? De la tercera edad. En el caso de las fotografías de la derecha es en Madrid, en la Puerta del Sol, a la expectativa, ¿no? De la lotería de Navidad y frente a una figura un poco trasnochada, ¿no? De ya en 1950 de Bubat, que obviamente es una mujer que conoció sus mejores días en la Belle Époque, ¿no? Hacía muchas décadas. Y los trabajadores urbanos, ¿no? Esto que la gente que trabajaba en la calle, como otro tema. Por ejemplo, en esto conectaría con la visión más de Doisneau y Jacques Prévert, el poeta, ¿no? De hacer de Flaners, que es una figura de Baudelaire, de pasear por la calle y mirar lo que hace la gente, ¿no? Y en ese sentido, aunque esta fotografía es de Bubat, ¿no? Pues la de la izquierda, ¿no? Pues esa actividad, ¿no? de la calle, que tiene toda una tradición, viene de Adjet, viene desde mucho. A mí lo que más me gusta, por ejemplo, de la foto de la derecha es el punto de vista, ¿no? O sea, unos señores del equipo de limpieza del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Y el punto de vista de la Rolleiflex, ¿no? Ahí abajo, que da una perspectiva que ahí conecta claramente con las vanguardias y que el arco del agua pasa por encima de la figura que está en segundo plano. También temas, ¿no? Sociales que ahora ya nos parecen muy camp, ¿no? Esto de que pongas unos chicos se dediquen a lanzarse desde uno de los puentes del Sena con la Torre Eiffel detrás, ahora parece algo disparatado, ¿no? De la misma manera que esos trampolines de 10 metros de altura de la Barceloneta, que ahora seguro estarían prohibidísimos porque seguro que más de un parapléjico quedó pobre, ¿no? En una mala caída, ¿no? Ese contar, digamos, esos momentos de asueto, ¿no? Y aquí la infancia, ¿no? O sea, ya estamos con Doisneau, como hemos visto antes. La foto de arriba es de Doisneau, ¿vale? Esta. Y el tema de la infancia como un leitmotiv recurrente y sobre todo los terrenos baldíos, ¿no? Antes de que se inventara el concepto del terreno vago, ¿no? El terreno vague, o como lo pronuncian los franceses, o la nueva topografía, el no lugar, ¿no? Hay esos niños, digamos, que toman
las campas, ¿no? Que muchas son incluso sitios destruidos durante la guerra. De esto encontraremos mucho también en la fotografía británica, por cierto, ¿no? Y esa infancia, otra vez, está claro que tanto los niños de Douaneau como los niños de Catalá-Rocas tienen presente la cámara, pero participan en complicidad, ¿no? Los niños miran divertido al charlatán que está vendiendo su producto, de la misma manera que los niños están en ese tiempo muerto en una ciudad que, como decía Douaneau, todavía se podía fotografiar en la calle porque los niños no eran material vedado y además no estaba todo lleno de coches. La calle pertenecía a los peatones que no a los coches, ¿no? Claro, hay imaginarios. Esta fotografía, estas dos me parecen de mis favoritas, de Douaneau y de Catalá-Roca. Me parece que tienen mucho ambiente. Tienen ese punto de captar la esencia, ¿no? de la cotidianidad. Es interesante porque en la biblioteca, ya lo diré. Vale, en la biblioteca esta que está en Combe-Turgell, Agustí Centellas, muchas gracias Esteban, ¿no? El Agustí Centellas el otro día me llevé para estudiar en casa un libro de Sabine Weiss, la fotógrafa suiza también del grupo, y tiene una foto en un plano corto de este ciego tan atractivo que toca el acordeón, ¿no? O sea que también pensamos París como un mundo entero y resulta que habían personajes característicos, ¿no? Como la Moños de aquí, bueno, pues al menos Sabine Weiss y Douaneau tienen la foto del mismo acordeonista ciego, ¿no? Y a mí estas fotografías me parecen muy interesantes porque es en la conexión de los fotógrafos con la inteligencia literaria, ¿no? En este caso, ¿no? Josep María de Segarra en las Ramblas leyendo significativamente una revista publicada en inglés estadounidense, y el poeta Jacques Prévert, con el cual Douaneau tenía amistad, no solo es que utilicen sombreros de ala ancha, sino esta figura de frente al intelectual que está aislado en su torre de marfil. Estos hombres de letras en la calle son muy interesantes. Yo creo que a mí me encanta, por ejemplo, la reserva que ha hecho en el revelado, en el rostro de Josep María de Segarra, ¿no? Porque está a contrallum, ¿no? Pero para sacar estos pequeños detalles, estos HDRs manuales en la ampliadora me encantan, ¿no? Y nos está conectando, ¿no? Es que en el archivo de Catalá-Roca hay muchas de las figuras relevantes e interesantes de aquellos años tan grises, ¿no? Los oficios también. Aquí tenemos, por ejemplo, Isis, ¿no? Aquí es muy distinto, ¿no? Un tío que trabaja en una tubería con el relojero de la Puerta del Sol. Pero esa aproximación, digamos, al trabajo manual se ha perdido en gran medida porque los trabajos manuales son más... Esto baila, ¿no? El micro. Bueno, los trabajos manuales cada vez son menos frecuentes, ¿no? Me parece muy interesante. También, fijaros, este gusto por los planos picados y contrapicados y por las relaciones de distintas profundidades, distintas capas de la ciudad, ¿no? Los planos desde arriba, pero también el suelo y el subsuelo, las escaleras de entrada, de salida, ¿no? Qué curiosidad, ¿no? Estas mujeres de Willy Ronis que llevan sombrero y que se parecen mucho, ¿no? A la azafata de Aerolínea Internacional que fotografía Francesc en Madrid, ¿no? Y estas visiones urbanas, ¿no? de espacios, ¿no? que cambian, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, muy interesante la imagen de Francesc, ¿no? Con las chimeneas. Supongo que falta la tercera chimenea y estas son las chimeneas de Parallel, ¿no? Y que a mí me recuerdan también al libro, que es posterior, obviamente, el libro El embrujo de Shanghái de Juan Marcé, que habla, ¿no? de las chimeneas echando humo, porque hasta el año 57 no hay una legislación una normativa que expulsa, digamos, el uso industrial de las chimeneas en el casco urbano de Barcelona. Bueno, aquí otra vez hay similitudes. Yo no estoy diciendo que Francesc copiara Isis ni viceversa, es que el tema es tan goloso, ¿no? La estética es tan golosa porque en el fondo
ya lo podríamos conectar y llevar mucho más lejos, pero si vemos las fotos del hongkongués Fan Ho, también está por aquí. Estamos en la misma época, las mismas escaleras de metro, esos contraluces, ¿no? Esas profesiones humildes, ¿no? De calle que ya no se conciben, como sea el de Isis del lituano, creo que es lituano, afincado en Francia, que esta foto la hizo en Londres de un señor en un mercadillo, ¿no? Vendiendo, pues eso, un aparatillo para hacer pompas de jabón, y lo mismo ocurre en la Gran Vía madrileña, ¿no? Esa dignidad, ¿no? Porque ambos dos, ¿no? Tienen una dignidad tremenda, ¿no? Otro autor, ¿no? Sabine Weiss, no tan reconocida como debiera, no sé si por mujer, si por suiza o por qué, ¿no? Que digamos su recuperación fue más a posteriores. Tiene un montón de imágenes que conectan con las de Francesc, sobre todo el uso del contraluz, de las figuras, ¿sí? De la nocturnidad, que eso también es importante, ¿no? Que también a su vez está conectada con la imagen de Brassai, de la noche, y de quien sigue a Brassai, como es Bill Brandt, ¿no? En los años 30 sobre la noche de Inglaterra, ¿no? Night in London, London at Night, o no recuerdo exactamente el título, ¿no? Y también los márgenes sociales, los grupos reducidos, ¿no? Sabine Weiss estaba fascinada con el colectivo gitano, tiene muchas fotografías, ¿no? Pero también Catalá Roca se aproxima, ¿no? Sobre todo la serie de la familia de la Chunga en lo que eran en las chabolas de Montjuïc, ¿no? Y hasta llegar al icono, ¿no? Que es la gitanita, ¿no? La gitanita de Catalá Roca, que es probablemente de las imágenes más conocidas suyas, ¿no? Como pueden ser también los gitanos, los niños gitanos. Estos creo que están en Andalucía, no sé si es Málaga, no estoy seguro, ¿no? De Sabine Weiss, ¿no? La historia es que el niño dice, yo soy el caballo que tira, ¿no? Es una foto con un dramatismo terrible. Los chavales no tienen ropa, pero sin embargo hay una dignidad también ahí, ¿no? En común, ¿no? Esa atracción, ¿no? por el poderío, ¿no? Del flamenco, del colectivo gitano, ¿no? En este caso la Chunga. Y también a autores, ¿no? Como siempre lo pronuncio fatal, Jean Dussault, ¿cómo se pronuncia, Laura? Dussault, mira. Quedé cerca, estuve a punto de ponerme en el Google Translator, escribirlo y a ver cómo lo pronunciaba, pero no se me ha olvidado. Bueno, en todo caso, hay personajes hay artistas que crean su personaje, y el gran creador de su personaje es Salvador Dalí, que la cámara le amaba, ¿no? Por las fotos de Catalá Roca, ¿no? De Gisette, o por las de Philip Halsman, ¿no? Del Saltando, y todo ese imaginario que muy bien elabora Salvador Dalí, con la complicidad de los fotógrafos, ¿no? Yo creo que era un momento histórico en el cual se necesitaban personajes, ¿no? El personaje del artista loco, extravagante, ¿no? Es Dalí, el viril creador es Picasso, el nuevo autor es Jackson Pollock, en fin. Y por supuesto también a una transferencia de la España interior, ¿no? De la España, digamos, más primigenia, ¿no? Donde, claro, hay imágenes comunes, ¿no? Esos usos, ¿no? De los contraluces, de los ambientes, ¿no? Qué buenas portadas para libros de Ruiz Zafón, ¿verdad? Esa ciudad que parece que está en niebla permanentemente, ¿no? Y luego, por último, para no haceroslo más largo, a mí me gustaría hacer un repaso muy rápido de los temas que son clarísimamente de filiación humanista, ¿no? Frente al Star System, imaginar las revistas de la época, el Life, el Harper's Bazaar, el Paris Match, lleno de stars, ¿no? De actores y de actrices, y los Marlon Brandos y las Katharine Hepburn, etcétera, etcétera, ¿no? Es la gente común,
y la cotidianidad frente al gran acontecimiento que podría ser pues, el drama de la guerra, etcétera, etcétera. Entonces, de los temas que son fácilmente reconocibles en la fotografía de Català Roca, pues tenemos, digamos, el anonimato, ¿no? Obviamente Català Roca hizo muchas fotografías por encargos también en distintos puntos de España, pero quizás lo más conocido sean las fotos que hizo en Barcelona y en Madrid. Temporalmente estuvo mucho menos tiempo en Madrid, pero estuvo muy atinado cuando estuvo en Madrid, porque en el cuerpo de imágenes hay muchas y grandes fotos. Y una es eso, el anonimato, ¿no? del el ciudadano en un contexto muy grande, ¿no? También la meteorología, como una suerte de estado de ánimo, ¿no? Como podría ser la meteorología adversa, que es muy europea, ¿no? Efectivamente, por supuesto que hay días de lluvia y, como digo yo, parece, la foto de la izquierda es perfecta para un poema de Joan Margarit, ¿no? ¿De acuerdo? De la lluvia. Pero también incluso la nieve, que tiene un elemento excepcional, ¿no? Pues es recogido y en ese sentido, digamos, que nos sube unos cuantos grados al norte la península ibérica, ¿no? O los medios de transporte, ¿no? La estación de Francia, que obviamente la estación de Francia es un prodigio visual, fotográfico, ¿no? ¿Qué fotógrafo y qué fotógrafa que se precie no intentaba hacer una buena foto en la estación de Francia, ¿no? Y, por supuesto, los medios de comunicación. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, el metro en Madrid, en la fotografía de la derecha, no es, en el momento en que se hace, pues el metro es algo relativamente moderno, tiene menos de 3 décadas, ¿no? La publicidad, ¿no? Estos maravillosos carteles que habían en los grandes cines de Madrid y de Barcelona, ¿no? en la Gran Vía, ¿no? Una película, la Cenicienta de Disney, ¿no? Daba para tanto. Y, por supuesto, la relación, digamos, de la publicidad con los elementos, en este caso humorístico. Parece que el niño se está un poco riendo, ¿no? Esto que es la policía armada, no me acuerdo cómo llamaban a los grises, ¿no? Pero esta era la definición, creo, ¿no? Pero bueno, de la misma manera que Duanot tiene aquella de la gente que pasa por delante de la entrada de la Boîte l'Enfer, ¿no? Los comercios, ¿no? de calle, estas cosas que ya han desaparecido, ¿no? La librería los kioscos de la librería al lado de la universidad, las jaulas de... Bueno, ya no entraremos en la cuestión sobre moral, ética, sobre el trato a los animales, ¿no? Pero lo cierto es que, digamos, los puestos de ventas de animales en la Rambla eran un icono, ¿no? Y obviamente también la cultura de calle, expresada en múltiples formas, ¿no? A mí pues, me agrada imaginarme a Francesc bajando las escaleras del metro de Callado para pillar un buen contrapicado a la soviética de estos dos señores, el señor de la boina leyendo El pueblo y el edificio Capitol, que es el icono quizás, yo creo que es el icono arquitectónico de Madrid, ¿no? Y también esos temas de buena vida, los burgueses de la parte alta, ¿no? Las señoras, ¿no? Con sus perros en la diagonal, y también el amigo americano, ¿no? La sexta flota que recalaba, y ese punto un poquito internacional, ¿no? De Change, Exchange and Wenschel, ¿no? Como se pronuncia en alemán, ¿no? Que nos decía un poquito, bueno, somos el culo del mundo, pero tenemos visos de conexión, ¿no? Y también por los márgenes sociales, cosas tan... la pobreza, pero también temas que obviamente el régimen no quiere mostrar, ¿no? El régimen franquista, como es la prostitución, ¿no? En el Raval, y en este caso con unos marineros británicos, que no norteamericanos, ¿no? Y ya, como última, el tema este de la infancia, ¿no? La esperanza después de toda la destrucción, 60 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, ¿m? Una guerra civil con todas sus consecuencias, pensar que los niños, ¿no? Serán como The Walk to Paradise Garden de Eugene Smith, ¿no? La nueva esperanza, y por eso, aparte de cierto ternurismo, sí que es cierto, también es verdad que esa confianza en las nuevas generaciones de nosotros lo hemos hecho mal, pero igual ellos lo hacen un poco mejor, ¿no? Y hay esta foto que me parece muy tierna, ¿no? de Francesc y su hijo Martí, si no me equivoco, ¿no? Pues ya está, ya están preparados para que tú le des toda tu sapiencia, Laura. Gracias.
Muchísimas gracias, Rafa, por este paseo tan sorprendente por la fotografía de esos años. A mí me pareció muy interesante que propusieras precisamente este tema, este paralelismo, ¿no?, entre un fotógrafo que lo sentimos tan nuestro, un archivo que nos describe también a nosotros, ¿no?, que es parte de nuestra cultura y de nuestra historia, y también la mirada de fotógrafos tan ilustres, tan internacionales, que nos están ofreciendo precisamente el retrato también de sus particularidades, pero a los que siempre les damos esa categoría de internacional, ¿no? Esa fuerza de lo internacional. Que yo siempre me acuerdo de una frase que decía Oriol Maspons, decía: ¿cómo no va a ser bueno Cartier-Bresson? ¿Cómo no va a ser bueno Duanot? Dice, si fotografían París. Dice, en cambio nosotros, ¿qué fotografiamos? La Rambla, el Raval, o sea, el Madrid, los pueblos de España, Almería. Claro, tenían un hándicap fuerte, ¿no?, en esta idiosincrasia tan particular. Y por eso es importante tratar de ver este paralelismo en las épocas. Las fotografías no es que se parezcan, sino que están respondiendo, por un lado, a una realidad que es, ahora lo vemos desde aquí y vemos que es muy común, porque la posguerra europea también fue dura y también se vive esta marginalidad, podemos decir, que trataban de hacer visible nuestros fotógrafos, pero no solo esa realidad se parece, sino también esa sensibilidad frente a la realidad. Y entonces, mientras no tengamos una historia de la fotografía universal, ¿no?, hecha desde fuera, que contemple también el interés de nuestros fotógrafos y de nuestra fotografía, pues habremos avanzado muy poco. Hombre, también lo que ocurre es que nosotros damos por hecho la internacionalidad, pero, por ejemplo, a mí me interesa mucho la fotografía británica y me doy cuenta que el eje París-Nueva York, que es muy potente, ¿vale? En vanguardias, Berlín en su momento, pero es difícil salirse de ese eje. Si tú eres de París, tú muy bien explicabas, ¿no?, que Disset, ¿no?, no era ni siquiera de París, que era Toulousain y ya era de provincias y lo tenía más difícil. E incluso que muchísimos fotógrafos británicos muy interesantes que pican en este sentido, y a pesar de ser Londres, ¿no?, pues no han tenido la resonancia que han tenido sobre todo los autores de París y de Nueva York, ¿no? Y más en un país tan aislado como puede ser España. Y la cuestión es, por ejemplo, el hecho, por ejemplo, de que Francesc publicó más de un centenar de libros, ¿no? O sea, ¿cómo se gestiona un autor en un páramo cultural o un sitio muy difícil, con una censura aplicada directamente? ¿Cómo gestiona y lleva adelante una producción tan potente como es la de sus libros, ¿no? Bueno, realmente es asombroso cuando haces un listado, ¿no?, de las piezas que podemos decir autor Francesc Català-Roca, que llegas hasta, creo que son 108 o 110 libros que están llenos con sus imágenes al 100%, porque después también fue colaborador en otras obras. Claro, aquí tenemos diferentes categorías no categorías, vamos a decir, naturalezas de publicación, ¿no? Tenemos los libros que ya no hablaremos de ellos porque son los libros hechos post-morte sobre la obra de Català-Roca, que se han hecho piezas importantes. Después veremos aquí en la mesa que hemos seleccionado unos cuantos que todos son colección precisamente de Colectania, entonces los tenéis en la biblioteca y podréis consultarlos. Aparte de estos libros que están hechos sobre la obra de Català-Roca, que en estos últimos años también se han ido editando y que son investigaciones en el archivo también por parte de curadores o de historiadores de la fotografía. Aparte de esto, tenemos los libros que se publicaron en la época en la que él fue, en la que él podía controlar, ¿no?, la edición. Y ahí tenemos, yo creo, que libros de dos naturalezas diferentes. Tenemos los libros en los que él brindaba las imágenes porque estaba sometido a un encargo, pues por ejemplo, las guías turísticas que hizo, los libros sobre arte, tiene libros tanto sobre, por ejemplo, artistas
como Miró, como Chillida, Llorens Artigas, etcétera, que son libros que, claro, se someten a una edición por parte de aquella editorial que quiere llevar a cabo un libro ilustrado. Tenemos libros que también obedecen a esta intención, vamos a decirlo, ilustrativa, ¿no? Como por ejemplo las guías que hizo para la editorial Destino, o los libros que hizo también para la editorial Destino. Algunos tenemos aquí, por ejemplo, las masías catalanas, los monasterios catalanes, la Costa Brava, etcétera. Y después tenemos otros libros que son de carácter más personal. El carácter más personal de un libro, y él lo expresa perfectamente bien en unas memorias que también tenemos aquí, que es un libro raro porque está absolutamente descatalogado, de 1995, que dictó a su hijo Andreu, que fue el encargado de darle la forma literaria más o menos a este libro, y él lo explica perfectamente, que un libro de lo que nosotros entendemos ahora como un libro de autor, y él podría decir un libro hecho directamente por el fotógrafo, es un libro en el cual se pudo imponer de alguna manera los criterios y las intenciones narrativas del fotógrafo, ¿no? Y entonces ya no le interesaba tanto ilustrar una intención editorial, que casi siempre las intenciones editoriales son para que ese libro se venda y tenga un público. Entonces suele ser un libro bastante homogéneo, a veces muy ligado a las modas, etcétera, o el libro que el fotógrafo crea con una intención narrativa propia, ¿no? Entonces, Catalá Roca ahí yo creo que era muy fino, era un autor que tenía las ideas muy claras y que no es un diletante, no es un autodidacta que está probando a ver qué puede hacer, sino que viene de una escuela muy arraigada, como es la escuela de su padre, y toda la tradición precisamente de la fotografía aplicada a la publicidad o la fotografía aplicada a la propaganda, como era la fotografía de las nuevas vanguardias del periodo entre guerras. Entonces, aquí yo traje, aparte de estos libros que tenemos aquí, yo traje tres publicaciones que todavía se pueden encontrar en Internet. Esto lo compré hace un par de meses. Este es un libro que está publicado en el año 62 y es una interpretación de la tauromaquia, que bueno, aquí podríamos hablar mucho de este libro, pero no hemos venido para eso, ¿no? Pero que es una interpretación personal del fenómeno de la tauromaquia, que podemos ligar a la tradición que podría venir de Goya, que podría venir también de Picasso, donde vemos que Catalá Roca está siguiendo este fenómeno y está buscando aquellas imágenes que para él respondan a lo que es la tauromaquia interpretada desde su momento contemporáneo, con un texto ilustrativo. ¿Te ha vuelto el micro? Con un texto que diríamos aquí, yo le llamaría así, un texto ilustrativo por parte de Néstor Luján, que vamos a ver que no era poca broma, pero sin embargo el texto es pura ilustración de las imágenes, no en el sentido del contenido literario, sino en el sentido de la compaginación. O sea, los huecos que quedan en blanco son llenados a tope por el texto para que no molesten como un cuerpo. O sea, no son imagen, son fondo, mientras que la imagen está perfectamente compensada y calculada para poder llenar la doble página. Este libro, que es un libro que además su hijo guarda la maqueta, y se guarda la maqueta, o sea, tal como estuvo diseñado por su autor. A su vez guarda también todas las fotografías que tenía, que él guardaba de la tauromaquia en blanco y negro, todas hechas, por cierto, en 35 milímetros,
de Catalarroca es prácticamente desconocido su archivo de 35 milímetros. Todas estas fotografías que se suelen ver son fotografías 6x6, o sea, eso es un mundo y un campo absolutamente a descubrir. Pero guarda también todas las fotografías que son supercontactos, o sea, un poquito más grandes que el contacto, en las que están perfectamente marcados aquellos encuadres que él ya pensaba para poder aplicar a la maqueta. Entonces aquí estamos hablando de una pieza. Estamos hablando de una pieza, igual que él también estaba pensando las piezas expositivas, porque él no fue un fotógrafo que dijera no, la fotografía es solamente para los libros y la fotografía aplicada, no, es una fotografía aplicada a la publicación con unas intenciones narrativas, etcétera. No, él pensaba en la fotografía también como un espectáculo visual dentro de lo que es un recorrido expositivo, y tenemos ejemplos en muchas de las exposiciones que hizo, sobre todo ya a partir del momento que se empieza a jubilar de alguna manera como profesional y puede empezar a dedicarse a analizar su archivo para hacer las exposiciones. Entonces, él tiene muy claro, ¿no?, lo que es el sentido comunicativo y expresivo de la fotografía. ¿Y no te parece, por ejemplo, una cosa que hemos estado debatiendo es que los libros que están aquí, ahí ven imágenes que son representativas suyas, aparecen en diferentes encuadres con diferentes compañías, ¿no? Lo que decíamos otra vez, que él trabajaba la imagen como el archivo original, pero luego en función de cada publicación, de cada idea, de cada proyecto, digamos, adecuaba las imágenes en su secuencia fotográfica, pero también en el layout, en la maquetación, en la doble página y también incluso el corte, ¿no? Cosa que, por ejemplo, el archivo en un formato grande o medio formato te da más opciones que, por ejemplo, cuando el documento es pequeño, como es el 35 milímetros, que te ajustas más y por las características que tiene de relación, de ratio, la foto. La cuestión es, por ejemplo, un debate muy bonito que tuvimos, yo lo veo bonito, es que, por ejemplo, estamos hablando de... Hay una concepción contemporánea de la cultura, digamos, fotográfica, en el cual es la idea del archivo fotográfico como intocable, ¿no? Este es el negativo, y ahora se están publicando muchos autores de estos años donde, si se trabajaba con formato cuadrado, representan la totalidad del negativo, ¿no? Cuando muchas veces la pregunta, ¿no?, es si el autor, la autora estaba en esas cuestiones, ¿no? Tú explicabas, por ejemplo, que él utilizaba, a veces se hablaba de una caja incluso de cerillas que le permitían, digamos, hacer croquis en el propio... Sí, eso decía Colita. Sí, ¿no? Que es dentro de la hoja de contacto para hacer reencuadres, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, hemos elegido, para que lo veáis ahora, una copia de época en formato cuadrado del propio Francesc, en el cual se respeta la totalidad del negativo, que es desde bambalinas en el Liceo, una actuación de Joan Sutherland, ¿no? Pero la copia que tenemos en grande es un reencuadre que está verticalizada, ¿no? Y entonces, esa posibilidad reinterpretativa es un recurso muy potente que utiliza Francesc en los libros que has mostrado, ¿no? Sí, él estaba jugando con... A ver, es que si empezamos con lo de lo lícito y no lícito, ahí tenemos una contaminación, podríamos decir, de época referida a aquellas normas, a aquella normativa que había dictado Cartier-Bresson, ¿no?, que era como una especie de decálogo en el cual el fotógrafo se tenía que someter a toda una serie de normas. Yo creo que cada fotógrafo, cada artista puede hacer lo que quiera, y precisamente en ese camino es donde vamos a encontrar su estilo, ¿no?, su rasgo y su propia categoría. Y en el caso de Francesc, hombre, si tú trabajas con un negativo que ya te da tanta superficie, ¿no?, te da tanta posibilidad, y además lo que tratas es de estar más pendiente de la realidad que no de la imagen, o sea, porque estás más con la cabeza en lo que está pasando que no con la cabeza en lo que se puede estar viendo por el visor, pues por supuesto que hay errores, por ejemplo, de paralaje, pueden caer
las perpendiculares, puede caer el horizonte, pero tú cuando conoces, ¿no?, realmente la intención estilística, por así decirlo, del autor, te das cuenta que va a haber cosas que no va a pasar, ¿no? Y entonces ese tipo de errores él era un grafista. Yo creo que muy por encima de fotografista, ¿no?, sería el grafista, y además lo decía de una manera muy sencilla, decía: yo no veo la realidad, yo veo las fotos. Yo no hago fotos, yo las cojo. O sea, yo voy por el mundo y yo voy viendo fotos, y donde no hay foto yo no la cojo, pero la foto ya está ahí, ya está hecha. ¿Qué quiere decir la foto ya está ahí, ya está hecha? Quiere decir que las cosas cogen de repente una posición en el espacio, esto que decías tú de ser capaz de ver los diferentes planos, las diferentes luces, ¿no? Ser capaz de ver la imagen, traducida a imagen con aquel grafismo, ¿no? Entonces, eso que él está percibiendo allá, no vamos a saber si era antes o después, si veía siempre formatos rectangulares, horizontales, verticales o cuadrados, sino que en el momento, otra vez, de interpretar aquella impresión que había tenido de la realidad como imagen, la adopta una forma que puede ser un reencuadre, esto que llamamos reencuadre, y sobre todo sometida a lo que es la función comunicativa o narrativa, ya sea en el libro, ya sea en la exposición, etcétera. Cuando a un fotógrafo o fotógrafa le pasa esto en una mesa de edición de un diario, y esto lo ejerce un diseñador, pues claro, le parece mal, porque las intenciones comunicativas que él llevaba en aquella fotografía que entrega con un formato y con unas características determinadas se cambian con una intención comunicativa y narrativa de un tercero, ¿no? Entonces ahí claro que hay un atentado, ¿no?, contra lo que es el discurso del autor. Pero en el caso de que sea uno mismo el que lo hace, pues vemos fotografías de Catala Roca, pues, en las que de repente ha cortado personajes a la derecha, a la izquierda, ¿no? Aquella fotografía que veíamos de los guardias civiles en el puente de Triana. Sí. Hay una fotografía, hay un reencuadre que hace él que es vertical, donde coge solamente a los guardias civiles, arriba está el paso de la Semana Santa y el puente de Triana con la gente. Y en cambio, la fotografía es cuadrada, ¿no? Pero en cambio hay otra muestra, otro reencuadre que hace, que es totalmente horizontal. Y entonces lo que toma fuerza ya no son los guardias civiles, que son unos personajes que están ahí entre medio de todo, sino este paso, ¿no?, de la gente con el reflejo en paralelo. O sea que yo creo que lo interesante de todo esto es la libertad, también la ductilidad de la imagen para poderse adaptar a distintos formatos y a distintos contextos comunicativos, ¿no?, que pueden pasar del cartel a una fotografía, pues, para su exposición. Claro, porque esa es otra. O sea, para mí la fotografía de Catala Roca, nosotros tendemos a verlo como obra, ¿no?, lo cual es lícito desde nuestra perspectiva histórica y por nuestra memoria colectiva, ¿no? Nos apropiamos de Catala Roca para que forme parte de nuestra memoria colectiva. Pero él utiliza, en el mejor sentido de la palabra, como recurso visual. Y una fotografía le funciona bien en 20x20 en el Teatro del Liceo y le funciona perfectamente en una fotografía enorme de 1,20 m de altura por 90, ¿no? Es un recurso visual. Por ejemplo, Andreu comentaba la última vez que nos vimos que a él no le gustaban las diapositivas porque, decía Francés, porque el color era demasiado vivido y la reproducción de los tonos de la piel no era buena. Pero también es verdad que es una copia en color, de negativo color, y copiada, aparte que lo puedas, digamos, corregir un poco más, es una copia ya hecha, eso es lo que le entregas a un editor. Y en cambio una diapositiva es la totalidad del documento y con ella el riesgo de que te incluyan la parte de la imagen que tú no quieres incluir dentro de la imagen, ¿no? O sea, que en ese sentido él parece ser, viendo los libros, ¿no?, que yo creo que debiéramos levantarnos y empezarlos a ver, ¿no? Digamos, son recursos visuales que adaptan a una finalidad y en ese sentido sí que está muy conectado, como muy bien indicas, con la concepción, digamos, de imagen útil que conecta con la Bauhaus, con el constructivismo de la fotografía útil como un recurso, ¿no?, y como la tipografía, como muy bien indicas, ¿no?, de
de que la tipografía, por ejemplo, de un libro de la tauromaquia se convierte en un apoyo y no lo contrario. O sea, las fotografías no rellenan el libro, sino que el texto, digamos, amolda o se amolda a la fotografía. Eso es una concepción muy, muy moderna y muy de vanguardia, ¿no? Que en ese sentido yo creo que sí que está conectado, como explicabas, ¿no? con su padre y con todos los libros de la época. A mí hay una cosa que me interesa de Catalá Roca. Yo creo que en ese sentido ha sido bastante pionero en la manera de concebir su archivo, porque, vamos a ver, los profesionales normalmente llevaban a cabo encargos o llevaban a cabo reportajes, y esos reportajes, una vez que se publicaban, allí quedaban. Como decía Virgilio Viéitez, que le dijo a su hija: haz con esto lo que quieras, que total todo ya está pagado, ¿no? O sea, ya se había acabado la vida de esas imágenes. Estaba amortizado. Sí, y ya se había acabado la vida, porque se había acabado precisamente el motivo por el cual se habían hecho aquellas fotos. Pero eso tanto pasa con fotógrafos profesionales en el sentido más entero de la palabra, como era Virgilio Viéitez, como con otros fotógrafos que son más reporteros y que tienen en su día a día pues un constante trabajo, ¿no? de producir imágenes para la edición y tal. Pero en el caso de Catalá Roca nos encontramos con un fotógrafo que está construyendo un archivo. Entonces, el momento que construye un archivo es que está nombrando y está numerando para poder recuperar esas fotografías, para poderlas utilizar como frases en lo que sería una construcción de discurso. Y entonces así vemos que constantemente hay un libro aquí, por ejemplo, el de fotografías acromáticas, que le llama a él, que está utilizando las fotos de archivo antiguas y las está poniendo en paralelo a fotografías más contemporáneas. O, por ejemplo, una de las publicaciones inéditas que os puedo anunciar que se presentarán este año con motivo del centenario y cuya edición hará la Enciclopedia Catalana, que es un libro que él estaba construyendo en los últimos años de su vida, con fotografías de archivo y fotografías contemporáneas, tanto fotografías blanco y negro como fotografías color, fotografías blanco y negro positivadas en papel de color y haciendo toda una experimentación de compaginación que se llama la pell de Barcelona. Y entonces lo interesante de Catalá es que realmente su archivo es vivo. Y eso es una cosa que insisto siempre cuando dicen, bueno, y realmente ¿cuándo vemos que es importante un autor? ¿No? Cuando vemos que allí hay algo interesante en una obra fotográfica, pues empiezan por mirar el archivo, cómo se ha trabajado, cómo se ha estructurado, porque allí se sigue encontrando la fuente de la inquietud, ¿no? De aquella mirada que ha contemplado el mundo y que puede recuperar aquella fotografía hecha hace 50 años para relacionarla con otra que está ahora mismo. Entonces, eso es interesante también porque él estaba constantemente remirando. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, si queremos hacer una interpretación de aquello, por supuesto que estamos obligados a remirar, ¿no? y a volver y a volver y a volver, pero estamos obligados también, sobre todo, a entender cuál era el sentido que le daba a aquellas imágenes, cuál era su manera también, su ética hacia las imágenes, su ética hacia aquellas realidades, su ética hacia aquellos personajes y situaciones que se encuentran en las imágenes. Entonces, en ese sentido, no es un archivo que pertenezca a cualquiera. O sea, lleva su nombre, lleva su marca, lleva su intención, ¿no? Y ahí las revisiones que se hagan pues tendrían que ser muy coherentes con todo lo que él hizo, a pesar de que el riesgo y el reto, quiero decir, no el riesgo, el reto verdadero es seguir creando obras Catalá Roca una vez que Catalá Roca ha desaparecido, porque yo creo que hay que darle esa actualización, hay que darle esa vitalidad y tiene que pasar a ser un autor contemporáneo. Yo no sé si vosotros tenéis ganas de preguntar alguna cosa, de discutir. No, yo propongo que encendamos las luces de sala y para que podáis acercaros a los libros, ¿no? Y veáis
que claro, son libros que pueden parecer antiguos, pero es que hay libros que tienen 60 años, pero que al abrirlos y a verlos desde dentro... Sí, yo también quería enseñar uno de aquí. Aguanta Sí. un minuto. Este libro, que es el primer libro de... Es el primer libro de Català Roca sobre la ciudad de Barcelona, que algunas fotos las puso Rafa antes en la proyección. Y es un libro que verdaderamente podríamos decir, bueno, estas fotografías Rafa las ha escogido porque él tiene una mirada fotográfica y sabe muy bien qué Català Roca nos quiere enseñar, pero es una guía sobre Barcelona. Y lo que nos está retratando es una vía de tranvía. O sea que aquí la intención no es que sean los modernos del siglo, ¿en cuál estamos? El 21, ¿no? Del año 23 del siglo XXI, que le estamos dando una intencionalidad visual a Català Roca, sino que verdaderamente esto ya existía. Y lo hace para una editorial, que es la editorial Barna. El texto lo escribe Luis Romero, año 1953, 54, y que los libros que se editaban en aquel momento, pues os podéis imaginar que lo que se trataba de retratar eran los monumentos de la ciudad, etcétera, etcétera. Dedicarle una página completa a una vía de tranvía, pues es tener una osadía visual, ¿no? Igual que otra de las fotografías que yo no sé si ahora la encontraré porque no le puse un post-it ni nada, pero que sé que está aquí, que es una fotografía que podemos decir, bueno, es que Rafa, como ha visto mucho Robert Frank, pues ahora se está echando el farol, ¿no? Pero esta fotografía en la que hay más terreno, o sea, hay más espacio visual en el suelo que no en la propia vida de la ciudad, y que los personajes que te pueden estar explicando algo son el mínimo tamaño que pueden tener, ¿no?, en todo el campo visual, y que es un contraluz en el que no se ve a lo mejor demasiado bien. Y esa pierna que sale por la y esta pierna que sale por aquí, que no la recorta, atención. Todo esto es una intencionalidad por parte del fotógrafo que ya estaba ahí. Y ahora decimos, ¡jo, qué moderno! Pues sí, yo creo que alguna discusión seguro que le habrá costado con el editor para poder meter esto, ¿no? Aún así, cuando sale este libro, o sea, una vez ha salido este libro, y Xavier Miseracs, que era muy joven entonces, estaba fotografiando Barcelona y él estaba preparando su libro, que tardó muchos años en salir, por otro lado, decía, yo voy a darle una intención muy diferente. O sea, ya estaba viendo más allá que Català, pero claro, partía de la base. Partía del nivel catalá para darle una vuelta de tuerca. O sea que yo creo que ha sido, eso que decías tú antes, lo del hermano mayor, ¿no? Ha sido un elemento muy, muy interesante para que otros que sí que alcanzaron la modernidad, ¿no?, pudieran llegar a donde llegaron. Pues si queréis podemos ver la pequeña exposición.